creado por Mr. Conejo Aburrido. Capítulo piloto: El despertar en una secundaria cualquiera, de esas con pasillos largos, lockers oxidados y el eco de risas adolescentes. Un chico de 10 años abrió los ojos de golpe. Su respiración era agitada, como si acabara de escapar de una pesadilla. ¡Guau! ¿Pero qué pesadilla? Por un momento pensé que, espera, ¿qué es esto?, murmuró Richard, incorporándose con torpeza. A su alrededor, varios niños lo observaban con curiosidad. Algunos reían, otros cuchicheaban, pero Richard no les prestó atención. Un torrente de recuerdos ajenos comenzó a invadir su mente: batallas contra guerreros sumos, una prima llamada Gwen, un abuelo con una camioneta oxidada, y entonces, la revelación lo golpeó como un tren. No puede ser, susurró, mirando sus manos. Soy Ben 10. No era un sueño, no era un juego. Estaba en la escuela donde todo comienza, en el universo de la serie que había visto cuando era niño. Pero ahora, él era el protagonista. Cambio de escena. Las clases terminaron con el sonido de una campana que parecía anunciar algo más que el fin del día. Era el inicio de las vacaciones, sí, pero también el inicio de algo mucho más grande. Richard o Ben, o lo que fuera ahora, caminaba por los pasillos como un espectro. Aún desubicado, trataba de entender qué había pasado. Lo único que recordaba con claridad era que se había dormido en su cama, en su mundo, y ahora estaba aquí. Se pellizcó varias veces. Nada. No despertaba. Esto no era un sueño. Intentó lo que cualquier fan de Isekai haría: se tocó el pecho, buscó un panel oculto, un menú holográfico, una interfaz de sistema, pero no había nada. Ni estadísticas, ni misiones, ni tutoriales. Solo él, su cuerpo, y una realidad que no tenía instrucciones. A lo lejos, en el patio de la escuela, vio una escena que conocía demasiado bien. Casi JT, los bravucones de la serie, estaban intimidando a un chico para que les entregara el dinero de su almuerzo. Era una escena calcada de la primera temporada. En la serie, Ben intervenía. Se enfrentaba a ellos, a veces con el Omnitrice, a veces con su ingenio. Pero Richard no se movió. Esta vez, decidió observar. ¿Y si todo cambia si actúo diferente?, pensó. ¿Y si este universo no sigue las reglas del canon? El chico intimidado escapó corriendo, y los bravucones se marcharon riendo. Richard se fue, sintiendo una mezcla de culpa y curiosidad. ¿Era su deber seguir el guión, o tenía libertad para reescribirlo? La verdad era que él no lo sabía. No tenía un plan claro, ni una estrategia infalible. Pero había algo que ardía con firmeza en su interior: cuando obtuviera el Omnitrice, haría que esos tipos le devolvieran el dinero a ese chico. No por justicia, ni por heroísmo, sino como una demostración personal de que no es débil. Mientras tanto, se sentó en un banco de la escuela, bajo la sombra de un roble viejo que parecía haber visto demasiadas cosas. El viento arrastraba hojas secas como si fueran recuerdos que nadie quería. El sol comenzaba a inclinarse, tiñendo el cielo de un ámbar melancólico. Horas después, el rugido familiar del camper interrumpió su ensimismamiento. El abuelo Max descendió con su sonrisa de siempre, esa mezcla de calidez y secreto, como si supiera más de lo que decía. Le hizo una seña con la mano. Vamos, muchacho. El verano no se va a vivir solo. Ben se levantó sin decir palabra. Al subir al camper, el aire cambió. Era como entrar en un espacio suspendido entre lo cotidiano y lo extraordinario. Y ahí estaba ella, Gwen, la icónica, la contradictoria, la tsundere favorita de los fans más acérrimos. Sentada en el sofá con un libro en las manos, como si el universo no estuviera a punto de cambiar. Hola, Gwen, dijo Ben, seco, sin adornos. Ella levantó la vista, sorprendida. Él siempre la llamaba Cuatro Ojos, Sábelo Todo o cualquier otra tontería, pero esta vez, la llamó por su nombre. Hola, respondió ella, con una ceja arqueada. El abuelo Max se acercó con su energía habitual, pero con una mirada que decía más de lo que las palabras podían. Pensé que sería divertido que pasáramos las vacaciones juntos. Buena idea, ¿verdad? Su tono era amistoso, pero al final de la frase, su mirada se volvió seria. No era una sugerencia,
Era un decreto. Ben asintió con fingido nerviosismo. Por dentro, solo pensaba en una cosa: seguir el rumbo, llegar a Lomitriz, sobrevivir. El viaje comenzó. El motor del camper rugía como un corazón mecánico. El paisaje pasaba como un sueño borroso por las ventanas. Ben encendió la televisión para ver las noticias, buscando pistas, señales, cualquier cosa que lo acercara a su objetivo. Entonces Gwen pasó frente a él, con esa mezcla de arrogancia y curiosidad que la caracterizaba. «Dame eso. Los primos tontos como tú no deberían ver televisión», dijo con tono burlón, esperando la típica reacción inmadura de Ben. Pero él no reaccionó. La miró, no con enojo, no con fastidio, con una mirada gélida, vacía, como si la estuviera viendo desde otro plano. Luego dejó el control remoto sobre la mesa, se levantó y se fue a su litera sin decir una palabra. Gwen se quedó inmóvil. Era la primera vez que su primo no respondía con una broma, un grito o una pelea. Era como si algo se hubiera roto, o transformado. «Sigue molestando», murmuró para sí misma, incómoda. Se acercó a la litera, cruzada de brazos. «¿Qué mosca te picó hoy?». Ben no respondió de inmediato. Luego giró apenas el rostro, lo suficiente para que ella viera sus ojos. «¿Te importa mi bienestar?». La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo. Gwen sintió un escalofrío, pero lo disimuló con una sonrisa forzada. «¿Importarme tú? ¿Cómo crees?». Y se fue, pero no sin mirar una vez más por encima del hombro. Algo en su primo había cambiado, y no sabía si eso la preocupaba o la intrigaba.